Buen día, estudiantes de la asignatura de programación. En esta videocápsula abarcaremos parte de la unidad 2, Introducción al lenguaje C. El tema que estaremos abarcando es la declaración de variables y constantes. Antes de ello, veremos lo que es una variable y una constante. Las variables y las constantes en los lenguajes de programación se utilizan para almacenar valores. La diferencia que existe entre ellas es que el valor almacenado en una variable puede ser modificado en cualquier instante del programa, en tanto que las constantes no se pueden modificar. Veamos un ejemplo para que quede un poquito más claro. En la videocápsula anterior habíamos visto lo que es la declaración, el tipo de variable para poder ser definido. En este caso podemos ver que dice int peso. La palabra peso sería la variable. Int, recordemos que es el tipo de dato. Eso significa que peso es una variable de tipo entero. Quiere decir que va a tener números enteros. Ya sea que solo definamos int peso punto y coma o que a peso le pongamos un valor al principio. Int peso es igual a 20, punto y coma. Pero durante todo el transcurso del programa puede ser que sea modificado. En este caso, al principio, en el segundo ejemplo, en el principio se le puso 20. Sin embargo, puede ser que más adelante en el programa se le ponga otro número. Aquí cabe recalcar que al ser una variable puede cambiar el valor que tiene. En cambio, en la siguiente, que es una constante, la cual es definida, por ejemplo, en gato define pi 3.1416. En este caso, recordemos que gato define es algo que define, por así decirlo, para que les quede un poquito más claro y al mismo tiempo se nos grabe, ¿no? Hay que buscarle ahí un poquito de palabras, un poquito del significado a nuestro favor para poder, pues, no sea más claro, lo grabemos y podamos utilizarlo. En este caso, gato define, o sea, vamos a definir a pi, esa variable, bueno, le digo variable, pero realmente es la constante. A esa constante pi le vamos a poner el valor 3.1416, que es lo que se estaría utilizando en todo el programa. Como ya la definimos como una constante al cual le dimos ese valor, no le podemos asignar otro valor diferente. Solo eso se va a poder utilizar. Bueno, entonces ya enfocándonos a lo que queremos ver, que es la declaración de las variables. Dice, la declaración de una variable es una instrucción que se le da obviamente a la computadora o que se pone en nuestro programa, que proporciona información de la variable al compilador. Recordemos que el programa que estamos utilizando, el lenguaje de programación que estamos utilizando es C, en el programa DevC++. DevC++ es un compilador. Recordemos que lo que hace un compilador es que cuando nosotros escribimos las instrucciones, hace la lectura de esas instrucciones e identifica de primero si hay algún error o no. De no haber, entonces transforma, por así decirlo, todas esas instrucciones al lenguaje máquina. Es lo que hace el compilador. En este caso, lo que se realiza, vamos a declarar una variable. Si vamos a utilizar variables, hay que declararlas. ¿Por qué? Porque si queremos utilizar una variable, pero no la declaramos, la computadora no va a saber qué significa esa variable. Es por eso la importancia que antes de empezar con las instrucciones que le vamos a dar a la computadora, tenemos que declarar las variables que vamos a utilizar. Entonces, ¿y cuál es la intención? Para que reserve en memoria el espacio adecuado y la referencia, que es el identificador, para tener acceso a ella. Sí, recordemos que todo es dado por ceros y unos. Entonces, en memoria se va a reservar, se va a
a reservar en la memoria el espacio correspondiente para esas variables que vamos a utilizar. Es por eso que tenemos que hacer la declaración. La sintaxis en general de la declaración es la siguiente. Tipo, identificador. Donde tipo se refiere a un tipo básico y el identificador se refiere al nombre con el cual se identificará el espacio de memoria reservado. O sea, es el nombre que le vamos a dar a la variable que vamos a utilizar. Yo le digo variable para que puedan tener en cuenta a qué me refiero. Sin embargo, ¿por qué se le denomina no variable sino identificador? Porque recordemos que puede ser una variable, puede ser una constante, por ejemplo, que es lo que estamos viendo acá. Y bueno, puede ser cualquier nombre, siempre y cuando se respeten las reglas correspondientes, que ahorita vamos a ver. Tenemos el ejemplo int peso. En videocápsulas anteriores habíamos visto los tipos de datos. En este caso, el tipo de dato que estamos utilizando es entero, por eso le ponemos int. Por eso se dice que de primero tenemos que definir el tipo de dato. En este caso es un entero, es int. Y luego poner el nombre del identificador. En este caso, el identificador que estaremos utilizando es peso. Recordemos que peso puede ser, en este caso, la forma en que estamos declarando es una variable. Entonces, int peso significa la variable llamada peso va a tener valores enteros. Y esta es la forma en que yo declaro mi variable, int peso punto y coma. La computadora va a entender que va a existir un identificador llamado peso que va a contener valores numéricos. Recordemos siempre poner punto y coma al final porque ahí es donde identifica que termina esa instrucción. Las reglas para poder darle un nombre a ese identificador es: los identificadores se integran por letras y dígitos, pero es necesario que el nombre siempre comience con una letra. Por ejemplo, entero A, arco 3, S184. ¿Qué quiere decir? Que puedo utilizar, puedo utilizar letras y números para el nombre de mi identificador. Puede ser solo letras, pero no puede ser solo números. Tiene que ir siempre antes de un número alguna letra. La otra regla es no puede contener caracteres especiales. Por ejemplo, no puede tener acentos, no puede tener la ñ, el gato, el guión normal. Ahora, el carácter subrayado, que es el que le decimos guión bajo, es el único carácter especial que puede utilizarse. Y bueno, generalmente se usa para darle una mejor legibilidad al nombre de una variable. Por ejemplo, entero-a, área-círculo y --elemento. O sea, para hacer un poquito más legible el nombre del identificador. Ojo, si nos estamos dando cuenta, no se utilizan espacios. Eso es muy importante recalcarlo. El lenguaje se distingue entre letras mayúsculas y minúsculas. Esto significa que los siguientes identificadores son distintos. O sea, área lo va a identificar diferente a área con A mayúscula al principio y lo va a ver diferente, identificar diferente a área con toda mayúscula. Y bueno, lo que les había comentado, no puede contener espacios en blanco. Y no pueden ser palabras reservadas. Ya habíamos visto lo que son las palabras reservadas. Por ejemplo, los tipos de datos. Int, float, char. Aunque no es una regla, se recomienda que los identificadores sean significativos, es decir, que el nombre indique qué datos se está almacenando ahí. En el ejemplo que vimos, que es int peso, como que nos da una idea que lo que va a reservar o que lo va a guardar o lo que va a representar ese identificador es el peso de algo. También es posible declarar una lista de variables de un mismo tipo separado de los nombres con comas. Lo que habíamos visto, o sea, para no estar poniendo int peso, int edad, int esto, int lo otro, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone int y todas las variables separadas por punto y coma. Peso, coma, edad. Y cuando yo llegue al último es punto y coma.
Es posible asignarle un valor inicial a las variables cuando las declaramos. A estas operaciones se les conoce como inicialización. La sintaxis es, por ejemplo, en el anterior habíamos puesto int peso, punto y coma, nada más. Quiere decir que es un identificador llamado peso que va a contener valores numéricos, enteros. Pero hasta ahí lo dejamos, nada más. En este caso es int peso igual a 18, punto y coma. Quiere decir que es un identificador que se llama peso, que va a contener números enteros, pero al principio va a tener el número 18. Ojo, acordémonos que estos son variables, que quiere decir que aunque yo le haya puesto el número 18, puede ser que en el camino de mi programa le cambie el número. Dice, del mismo modo podemos inicializar varias variables. Int peso igual a 18, punto y coma. Float radio igual a 3.0, coma área igual a 0.0, punto y coma. El primero es int peso igual a 18, punto y coma. Ese solo es una instrucción. ¿Por qué? Porque le estamos asignando a peso un valor y es numérico, es entero. En cambio, luego sigue float radio. Recordemos, float es otro tipo de dato. Quiere decir que radio, el identificador radio, es del tipo float, tipo flotante. Eso quiere decir que es un número decimal. Y lo vemos, efectivamente le estamos poniendo un número 3.0. En este caso dirán, bueno, es que .0, pues no tiene valor, realmente es 3. Sí, pero acordemos que estamos hablando con una máquina. No va a comprender si el 3.0 es lo mismo que el 3 realmente. Y ahora, ¿por qué utilizamos 3.0? Porque a lo mejor cuando hagamos la operación del cálculo de algo, esa variable radio va a tomar algún otro valor que sí tenga un decimal más definido. A lo mejor llega al 5.45. Entonces recordemos que es una variable, puede tomar diferentes valores. Luego dice coma, área igual a 0.0. En este caso estamos viendo un ejemplo donde se están declarando varias variables del tipo flotante. Y cuando llegamos al final es punto y coma. Bueno, ahora en cuestión de la declaración de las constantes. Lo anterior ha sido variables. Recordemos que es un identificador variable, del tipo variable que puede ser del tipo int, del tipo float, por ejemplo. El ser variable puede tomar diferentes valores, aunque en un principio le asignamos un valor. Ahora, la declaración de las constantes, recordemos que las constantes, una vez que le asignemos un valor, no cambia en todo el programa. Dice, las constantes son expresiones con un significado invariable, o sea, no varía. Una de las formas que existe en C para declarar una constante simbólica es utilizando la directiva de preprocesador GatoDefine, a lo cual también le llamamos librería o biblioteca. La cual asocia un identificador a un valor constante, sin reservar espacio en memoria, por lo que no podemos decir que se declara, solo se define. En este caso, ¿por qué las variables son declaradas? Porque pueden tomar diferentes valores. En cambio acá, como es una sola constante, como dice, se le asocia un identificador a un valor constante, sin reservar espacio en memoria, por lo que no podemos decir que sea declarada. Es decir, solo es definida, solo se define, no se declara. La sintaxis general es la siguiente. GatoDefine, el nombre del identificador y el valor de la constante. Por el ejemplo que tuvimos, GatoDefine, o sea, se define el identificador pi, el cual va a tomar el valor 3.1416. Se recomienda escribir el nombre de una constante con letras mayúsculas para diferenciarlas de las variables, pero las reglas son exactamente las mismas que para los identificadores de las variables. Solo es un tip. Si voy a utilizar una variable llamada peso
y una variable denominada edad, perdón, una constante denominada edad, pues peso escribirlo con minúsculas, por ejemplo, y edad escribirlo con mayúsculas. De esa forma, en mi programa voy a poder recordar que una es una variable y la otra es una constante. Esto depende del caso de cada programa. Bueno, con ello pues ya vimos lo que es la definición, declaración de lo que son las variables y las constantes, que repito, es muy importante tener en cuenta que cuando yo realice mi programa, de primero lo que tengo que hacer es declarar esos identificadores, declarar esas variables que voy a utilizar, porque la computadora tiene que saber qué es lo que se va a utilizar y reservar espacio de memoria, en este caso para las variables, y definir lo que son las constantes. Gracias.